Listo, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema del día de hoy es resurrección. Precisamente en estos tiempos que estamos viviendo, la resurrección es muy importante que usted y yo la conozcamos. Y es resucitar a la vida cristiana, es poder morir a todo lo que nos tenía atados al mundo, al pecado, la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la mentira, la manipulación, la falsedad, todo lo que nos tenía atados, y es resucitar en un nuevo hombre. Así como el Señor Jesús se le apareció este hombre Nicodemo y el Señor le dijo que tendría que nacer de nuevo. Como este hombre, eso lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, y cómo tendría que nacer de nuevo. Este hombre le dice a Jesús, o sea, tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No, lo que el Señor le decía era que tenía que volver a nacer en su aparte, en su espíritu, volver a nacer como persona en el poder de la palabra de Dios y en el conocimiento. Pero miramos la resurrección, una persona que trascendenció en todas las esferas fue Jesús. Nadie creía que fuera a resucitar al tercer día, ni aun los judíos, ni aun los publicanos, los fariseos, los hipócritas, los que estaban con Jesús, los que lo seguían, aún los que lo buscaban para matarlo, no creían que Jesús fuera a resucitar. Pero él ya se los había dicho a sus discípulos que él resucitaría al tercer día. Pero quiero que miremos inicialmente una persona en la cual hubo la primera resurrección en el tiempo de Jesús, que fue a Lázaro. Quiero que lo miremos a través de la palabra y que miremos cómo pasó ese proceso con Lázaro. Lázaro era un amigo especial de Jesús. Era un amigo especial, pero Jesús no estaba en el momento en que Lázaro se enfermó. Pero aún María manda a llamar a Jesús para que viniera a ver que Lázaro estaba enfermo. Pero Jesús estaba ocupado y él no vino. Pero el mismo Jesús dijo, esto era para demostrar la gloria de Dios, el que muriera Lázaro. Pero lo miramos en la palabra en el libro de Juan, capítulo 11. Quiero que tomemos desde el versículo 34 hacia el 44. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cómo el Señor Jesús permitió todo esto para mostrar la gloria de Dios. El Señor Jesús lo permitió que él muriera. Él ya sabía, pero lo más impactante que yo encontraba en este texto es que él le habla al Padre. Yo sabía que tú me escucharías. Yo sabía que tú me escuchabas. ¿Cuánta seguridad había en Jesús, en la respuesta de Dios, en su confianza en el Padre? Mire que yo encontraba que en el Señor había tanta confianza en el Padre, tanta seguridad, que es lo que a usted y a mí nos hace falta. Esa confianza, esa seguridad en las circunstancias. Pero como Marta y María hablaban de las circunstancias, no, ya para que viene Jesús, ya para que, ya él ya murió, como le decía Marta, ya hiede, Señor, ya para que vamos a quitar la piedra, ya el olor prácticamente lo sentimos aquí todos, ya no podemos quitar la piedra, ya no podemos sacarlo de la tumba porque estaba muerto. Pero mire que el Señor nos trae una respuesta hoy. ¿Qué es lo que hay muerto en tu vida? ¿Qué es lo que tú crees que el Señor no puede resucitar? Como le dijo el Señor a Marta, 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 ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué nosotros nos basamos y nos fijamos tanto en las circunstancias? Somos como Marta, hasta no ver, no creer, pero es que ya no hay nada que hacer. Ya el médico dijo que moriría de cáncer, ya el médico dijo que moriría de esta enfermedad terminal, ya el médico dio un diagnóstico y no hay nada que hacer. Pero aún el Señor Jesús esperó que Lázaro muriera. ¿Para qué? Para poder ir y resucitarlo. Por eso el Señor Jesús no se afanó
cuando su amigo Lázaro estaba enfermo. Él solamente esperaba porque el Señor lo iba a usar de una manera sobrenatural a Jesús. Este es el tiempo que el Señor a usted y a mí nos quiere usar de lo natural a lo sobrenatural, porque estas mujeres y los judíos que acompañaban a Marta en el tiempo del muerto, solamente venían era a compadecerla a ella. Pobrecita Marta, no, pobrecita María, se murió su hermano. Pero cuando viene el Señor y lo resucita, todos quedan impactados al ver lo que el Señor Jesús hace con Lázaro. Por eso el Señor Jesús solo dijo: quitad la piedra. Y el Señor Jesús le ora al Padre: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y el Señor Jesús da la palabra: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se le incorpora como él estaba, porque en ese tiempo las personas la envolvían en un sudario. Esa persona quedaba como momificada en la tumba. Pero cuando el Señor le dice: Lázaro, sal fuera, él se acomoda, se sienta, prácticamente revive Lázaro. Y el Señor Jesús le dice: desatadle. ¿Para qué? Porque estaba envuelto. ¿Qué es lo que el Señor quiere resucitar en su vida? ¿Qué es lo que ha muerto en su vida? Sus pensamientos, su corazón, sus proyectos, sus metas, su propósito, su llamado, su ministerio, su liderazgo. El Señor tiene la respuesta. No la tiene el pastor, no la tiene el líder, no la tiene la iglesia, no la tiene la congregación, la tiene el Señor Jesús. Así como estas mujeres esperaban la respuesta del Señor Jesús, que no había llegado, pero aún así ya había muerto. Pero como viene el Señor y lo resucita para demostrar la gloria de Dios. Es lo que el Señor quiere demostrarnos y enseñarnos a usted el día de hoy: la resurrección. Pero encontramos también que la tradición judía atestiguaba en los escritos rabínicos en que los saduceos proponen una situación hipotética para enfocar una discusión sobre una aplicación de la ley bíblica, ya que en este caso la ley y el llamado matrimonio levirato consistía en que una persona tenía que esperar hasta que muriera su hermano y se tendría que casar con el siguiente. Pero quiero que lo miremos a la luz de la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 20. Lucas 20 del 26 al 36. Lucas 20 del 26 al 36. Dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, ¿qué nos habla acá la palabra? Mire cómo ellos solamente iban a incitar a Jesús, a tentarlo, a ver si de pronto el Señor no conocía la ley, si él no conocía la ley mosaica, si él no conocía el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo incitaban? Pero impactante la respuesta que les da el Señor. Y el Señor les dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Como aún el Señor no se dejó confundir, no se dejó de pronto aturdir por lo que ellos lo querían decir los saduceos en cuanto a lo que el Señor Jesús decía, ya que era una tradición que yo atestiguaba en los escritos rabínicos, y era que nos demostraban que el matrimonio levirato debería hacerse. Pero como ellos vienen lo incitan al Señor Jesús de la resurrección, ¿habría o no habría resurrección? ¿O será que si se casarían, o con quién estaría casado esta mujer, dependiendo de los 7 hermanos? Pero quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 al 6. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Aún en el libro de Deuteronomio encontramos lo que sucedería si el hermano muere
y tiene su esposa, no tiene hijos, se casaría con la siguiente y tendría su hijo, pero la ley de mosaica era que, por ejemplo, el primer hijo que tendría esa mujer sería le pondría el nombre del primer hermano, con el primero que ella se casó, con el primer hombre que esta mujer se casó. Si muriera el segundo, entonces le colocaría el segundo. Si muriera el tercero, el del tercero, el cuarto. Así sucesivamente colocaría el nombre del primero. ¿Para qué? Para que continuara la descendencia, ya que esta era la situación que los saduceos le presentaban a Jesús, y con 7 hermanos sin dejar descendencia. Era una ley que existía a través de la ley de Moisés. Pero ¿qué habla el Señor Jesús ahí en el libro de Lucas? En el libro de Lucas capítulo 20, en el verso 31 al 33. Y dice: la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Aquí como aún ellos como que mirando a ver si de pronto Jesús resbalaba las respuestas, si titubeaba dando una respuesta, pero el Señor Jesús no titubeó para ningún momento, ya que estos hombres incitaban al Señor Jesús para ver cómo lo hacían caer en cuanto a la ley dada por Moisés, si él la conocía o no la conocía, porque muchos de ellos solamente veían a Jesús como el hijo de José, como el hijo de un carpintero. Pero cuando el Señor empieza a hablarles, todos quedan impactados al ver la respuesta que el Señor les daba para cada situación. Ahí mismo en Lucas 20, 35 al 36 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Como el Señor Jesús les dice: no tendrán casamiento, allá no habrá casamiento. Es una ley que el Señor envió por intermedio de Moisés para el casamiento, pero no quiere decir que eso mismo se haga allá en el reino de Dios, ya que el Señor Jesús, en respuesta a los saduceos, responde en cuanto al matrimonio, que este pertenece a este mundo creado y así le sirve a los propósitos de Dios en lo actual, en cuanto a lo creado por Dios como sostenido, como algo que está sostenido para la familia dentro de una sociedad en la cual usted y yo vivimos, que esta sociedad debe estar regida por unas normas, pero también por las normas de Jesús, el matrimonio y los hijos, lo cual conforman una familia. Ya que por lo tanto la ley del matrimonio levirato sirve a los propósitos de Dios en este mundo, hasta el día de hoy sirve. No quiere decir, como dice la palabra de Dios, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces toda la palabra se cumple a cabalidad. Como dice en una parte de la Biblia, que usted y yo no le podemos quitar ni una coma, ni una tilde, ni una letra a la palabra, porque toda la palabra se cumplirá como el Señor lo ha dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra se cumplirá. Pero miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui formado. Aquí el apóstol Pablo nos habla de qué es lo que él conoce en su conocimiento, en su sabiduría, en lo que él le enseñaron, lo que le enseñó el maestro que le enseñó y lo formó a él, Gamaliel. Pero como aún en revelación y entendimiento dice que veremos cara a cara como en un espejo. Lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor, que es lo que nos quiere dar a entender y conocer, ya que en cambio los muertos dignos de alcanzar la resurrección participarán en la creación nueva de aquel siglo. En el más allá todo se transformará, los propósitos divinos se cumplirán y así cambiarán también los deberes humanos. Como esa es una incógnita en la cual usted y yo tenemos de cómo será en el reino, pero aún el Señor puede darnos a conocer y a entender sus designios en oración, en la meditación, en el estudio de la palabra, para que nos lleve a más profundidad y entendimiento. Nosotros serviremos al Señor de forma perfecta que en lo actual, ya que está fuera de nuestro entendimiento. Según Jesús, en la resurrección el matrimonio será relevante. ¿Por qué será relevante? Porque ahí en la resurrección no habrá casamiento, dice la palabra, como lo habla el Señor Jesús. Pero volvamos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 20, en el verso 37.
Dice, pero en cuanto a los muertos han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mire que el Señor aún los refresca en la palabra del Antiguo Testamento y los lleva al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? ¿Cómo se le presentó y cómo se llamó? ¿Cómo le hizo llamarse? Que era el Dios que se les presentaba a ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, ¿por qué el Señor hablaba estas palabras, estos términos? Porque estaba frente a unos saduceos, estaba frente a los judíos, frente a personas de la ley. Entonces les daba a conocer que él conocía la ley, pero cómo él los transporta y los lleva al actual donde estaba Jesús, que era lo que tenían que vivir y estar haciendo ellos. Entonces aquí Jesús les aclara toda duda y los confirma de la Torá. Se les enseña sobre la resurrección y les cita el pasaje sobre la zarza. Pero quiero que vayamos a mirar qué habla el Señor en la zarza. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 6. Y dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo el Señor se le revela a Moisés? Este texto lo trae a colación el Señor Jesús. ¿Cómo se le reveló Dios a Moisés? Como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero mejor le voy a hacer una pregunta. ¿Será que Dios se le ha revelado a su vida? ¿O será que solamente Dios se le ha revelado lo que el pastor me dijo, es que el líder me dijo, en la congregación dijeron, en la iglesia dijeron, en una reunión dijeron? Usted y yo debemos tener un encuentro personal con el Señor, así como lo tuvo Moisés. Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Por eso cuando Moisés se acercó a la zarza a ver qué era lo que pasaba porque no se consumía, se le aparece el Señor y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde entras es santo. Y como Moisés se postra delante de la zarza que estaba la presencia del Señor ahí, tuvo un encuentro con el Padre, tuvo un encuentro con Dios. Yo le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos ese encuentro personal con el Señor, porque cuando usted y yo tenemos un encuentro personal en la intimidad, sí, hay muchas personas que dicen, sí, yo fui a un encuentro, sí, yo en la iglesia estuve en un retiro, pero sí, allá me hablaron de la cruz del Calvario, allá me hablaron de la resurrección, allá me hablaron de morir a los pecados, allá me hablaron de morir, de nacer de nuevo. Pero ¿cómo estamos usted y yo realmente actuando? ¿Será que sí hemos tenido un encuentro como el que lo tuvo Moisés? Le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo tengamos ese encuentro. A raíz de que usted y yo tengamos ese encuentro, seremos totalmente diferentes, porque a raíz de ese encuentro que Moisés tuvo con el Señor, fue un hombre totalmente diferente. Usted lee hacia atrás y ya era un hombre totalmente diferente a lo que era antes. Antes era un hombre soberbio, arrogante, presuntuoso, altivo, orgulloso. Era un hombre como los egipcios. Pero cuando el Señor lo lleva a un encuentro, una transformación, lo cambia a un hombre manso y humilde, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor Jesús con usted y conmigo. Pero aquí en Éxodo 3:6, mientras que los saduceos creen que su negación se apoya en los libros de Moisés, Jesús es muy enfático sobre la resurrección, ya que en un texto arquetoico y fundamental del judaísmo, la comisión de Moisés y el Señor se le presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a raíz de ese encuentro que tiene Moisés con el Señor, hay un cambio en su naturaleza, hay un cambio dentro de su espíritu, hay un cambio en su corazón, el cual entra a formar parte del propósito de Dios. Pero volvamos nuevamente al libro de Lucas. Al libro de Lucas capítulo 20, el verso 38. Lucas 20, 38. Y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Una respuesta que le da el Señor Jesús a los saduceos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y muchas veces creemos que Dios no puede resucitar algo que usted y yo anhelamos o necesitamos, ese matrimonio. Ya nadie da nada, un peso por ese matrimonio. Ya inclusive hicimos los papeles de divorcio. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que se pueda hacer humanamente. Bueno, ahora vaya a la presencia del Señor. ¿Qué puede hacer el Señor ahí?
Ahí es cuando el Señor está esperando que usted y yo nos rindamos a Él y Él lo puede resucitar. Aunque los patriarcas fallecieron muchos años atrás, pero para Dios todos ellos viven. Así como lo dice acá el Señor, respondiendo el Señor, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para el Señor usted y yo vivimos. Para usted y yo estamos vivos para un plan, un propósito, un plan perfecto del Señor. Pero quiero que me acompañe nuevamente al libro de Génesis, capítulo 32, versos 27 al 29. Y dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declaradme ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Aún el Señor cambia la naturaleza. Aún el Señor mata de raíz esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de frustración, de pecado, de opresión, de angustia, zozobra, incertidumbre, y da una nueva naturaleza. ¿Quién era Jacob? Jacob era un hombre mentiroso, manipulador, pero eso vino formado a través de su mamá. Como este hombre duró tantos años huyendo de su hermano porque su hermano lo buscaba para matarlo. Pero hasta que él no tuvo la lucha con el ángel, no tuvo un cambio de naturaleza, donde el Señor le cambió el nombre. Hay personas que están esperando un cambio de naturaleza. Hay personas que están esperando un cambio en su situación. Hay personas que están esperando un cambio en lo que están viviendo, lo que están pasando. Llevan muchos años, así como Jacob, tildados como el perezoso, el vago, el bueno para nada, el borracho, el vicioso, el drogadicto, el no sé qué, el sí sé cuándo, que lo tildaron en la familia. Así iba Jacob. Tantos años huyendo, pero hasta que no tuvo la lucha con el ángel, no encontró realmente su significado. ¿Cómo viene el Señor y le cambia el nombre de Jacob a Israel? Hoy el Señor quiere cambiarle el nombre, pero usted tiene que luchar ese cambio de naturaleza. Jacob lo luchó, dice que duró hasta el amanecer luchando con el ángel para que tuviera ese cambio de naturaleza. ¿Qué es lo que el Señor quiere llevarlo a usted? ¿Qué es lo que lleva tanto tiempo aferrado a ese pasado? Pero es que me dijeron, pero es que como me hablaron, pero es que como me trataron, pero es que como me tildaron, pero es que siempre me dicen, pero es que siempre me tratan. Usted escucha a muchas personas hablar así, se queja por todo, critica por todo, habla de sus circunstancias, habla de sus problemas, habla de sus conflictos, pero no habla realmente de lo que Dios está haciendo o va a hacer en su vida. Mire que Jacob sucedía eso. Él hablaba tanto de sus problemas que su hermano lo perseguía para matarlo, se escondía, pero hasta que no tuvo el encuentro con el Señor, no fue que le cambió el nombre. Ese es el encuentro que usted y yo debemos tener. Así como tuvo el encuentro Moisés con el Señor en la zarza, así el Señor nos está pidiendo a usted y a mí un cambio de naturaleza, ya que las Escrituras, al saber el nombre de alguien, representa una relación especial e íntima. Como en el caso de Jacob, su nombre fue cambiado por Israel, ya que venció todas las circunstancias, las adversidades que lo aquejaban a través de la lucha con el ángel, ya que estas circunstancias lo tenían marcado de por vida a él. Pero viene el Señor y hace un cambio en su naturaleza. Pero quiero que me acompañe nuevamente y vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3 del 14 al 15. Y dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hasta el día de hoy se recuerda el nombre del Señor. Pero mire cómo se le reveló el Señor a Moisés y le dio claridad en el nombre, quién era él. Yo le quiero preguntar a usted, para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Se le ha revelado a su vida? ¿Le ha hablado al corazón? ¿Le ha hablado en un encuentro? ¿Ha tenido este tiempo de intimidad con el Señor? ¿Le ha hablado al Señor que usted quiere conocerlo, a Él en espíritu y en verdad? ¿Le ha hablado al Señor para que usted realmente lo conozca de corazón? Es el tiempo de que usted realmente tenga ese encuentro con el Señor como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Jacob. Poder tener un encuentro personal con el Señor. Por un lado,
encontramos que en la misma ocasión en que Dios revela su nombre sagrado y personal, aún así se declara como el Dios de nuestros padres, ya que por un lado, en su ataque de estos hombres saduceos contra Jesús, citan la ley de la Torá que supuestamente intenta que el nombre sea el parentesco de un muerto que ha sido borrado de Israel, que no ha sido borrado de Israel, pero el Señor le revela que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos y Jesús está vivo. Él resucitó al tercer día. Por eso la resurrección, Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia, para acabar porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él viene y nos resucita y nos transforma a usted y a mí. Por eso a diario, como dice el apóstol Pablo, a diario muero. A diario muero a mis emociones, a mi carácter, a mis actitudes, a mis pensamientos, a mis palabras, a mi voluntad. ¿Por qué? Porque a diario ese viejo hombre quiere levantarse, pero en usted y en mí está en crucificarlo a diario y llevarlo a la cruz. Pero quiere que me acompañe al libro de Deuteronomio 2, 5 al 6. Deuteronomio capítulo 2, 5 al 6. Y dice: no os matáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Ya que aquí el texto está atado por los saduceos, pero por Dios nunca se borran los nombres de los fieles, ya que el Señor es tan fiel que Él quiere darnos ese cambio, esa transformación a usted y a mí en cada área de nuestras vidas. Y el nombre ahí lo da en Deuteronomio 25, verso 6. Dice: y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Lo que les comentaba anteriormente, que ahí en la ley mosaica era cuando una persona se casaba con una mujer, si el hombre se moría en el tiempo que estuvieran casados, podía esta mujer volver a casarse con el siguiente hermano. Pero si tuviera un hijo con ese hermano que se casó, tendría que ponerle el hijo del primer marido que ya estuvo, el hermano mayor que ya tuvo inicialmente de ese hombre. Entonces, miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Mateo capítulo 22. Mateo 22, 23 al 33. Dice: en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de estos 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Mateo nos habla aún como el mismo contexto en el cual encontramos en Lucas, pero como el Señor Jesús lo lleva que no erréis, los llama prácticamente ignorantes. ¿Por qué? Porque ellos eran conocedores de la ley, pero como ellos pretendían que el Señor Jesús les dijera cosas contrarias o cosas que ellos quisieran escuchar, como para hacer quedar mal al Señor Jesús delante del pueblo en que estaba en ese lugar. Dios es Dios de vivos. Encontramos que los dos paralelos sinópticos se condena más fuertemente la equivocación de los saduceos, y ahí lo refuta el Señor Jesús a través de la palabra. Pero quiero que me acompañe al libro de Marcos capítulo 12, 24. Marcos 12, verso 24. Y dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No erréis. Aún Marcos no lo habla, porque los saduceos, intrigando al Señor Jesús, los tilda de ignorantes, ya que ellos conocían las escrituras.
por fijarse excesivamente en un detalle de época de relevancia actual, por su pedantería, los saduceos han perdido algo central: la fe. A veces nos metemos nosotros en discusiones que no dejan ningún trasfondo, nos dejan como sin sabor. Esto pasaba con estos hombres y perdían la fe. Y usted y yo no nos podemos meter en discusiones que nos hagan bajar la fe o que la fe se desestime. Por el contrario, debemos perseverar en la meditación y el estudio y la palabra, guiados en la dirección del Espíritu Santo. Pero quiero que me acompañe nuevamente al libro de Lucas, capítulo 20, verso 38. Lucas 20, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Cómo lo confirma el Señor Jesús a estos hombres, a estos saduceos? Es cierto que vivimos y nos alentamos en la esperanza de la resurrección, pero contamos con un Dios que es Dios de vivos, tanto en el tiempo actual como en un tiempo futuro. Pero vamos a lo que nos dice Juan 11, 25. Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se imagina cuando el Señor Jesús da esta palabra? Todos quedarían impactados. ¿Cómo así? Que Él es la resurrección y la vida. ¿Cómo así? Pues con toda la autoridad que le había dado el Padre a Jesús, Él lo podía decir. Y lo hablaba con esa convicción y determinación. Por eso Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, como les hablaba en un comienzo, el que esté muerto, el Señor Jesús nos encontró a usted y a mí muertos, porque andábamos en el pecado, en la anarquía, la rebelión, la mentira, la falsedad, la pornografía, la inmoralidad sexual. El enemigo nos tenía subyugados y atados, pero viene el Señor y nos rescata y nos lleva a resucitar en Él, en la vida que es Jesucristo. Por eso aquí nos habla el apóstol Juan y nos quiere decir que el poder de Dios que resucita está disponible ahora para quienes están muertos en vida, para quienes no le conocen y necesitan ser resucitados, o para quienes se han apartado de sus caminos y se han muerto espiritualmente porque han vuelto a sus delitos y pecados. Pero hoy el Señor trae una noticia para usted, una noticia en la cual el Señor quiere resucitar o quiere rescatarlo. El Señor quiere rescatarlo de esa vida de muerte y llevarlo a esa vida de vida en abundancia en Cristo Jesús, ya que el poder de la resurrección es el poder de redimir nuestras vidas y toda la creación. Si en la resurrección todo cambiará, entonces creer en la resurrección trae como consecuencia que todo cambia en nuestras vidas. Es ahora, ya que el Señor Jesús nos invita a reflexionar sobre el significado actual de la resurrección. Para usted, ¿qué significa la resurrección? Así como Marta y María ya no tenían esperanza en cuanto a su hermano Lázaro, ya estaba muerto, pero como viene el Señor Jesús, era en el tiempo que Él tenía determinado, era en el tiempo preciso, no era en el tiempo que quería Marta o María, era el tiempo que el Señor ya había prefijado, ya había decidido que lo pudiera hacer para ellos, en el tiempo en el cual el Señor quería hacerlo para cambiar su manera de pensar y actuar. Por eso el Señor nos hace una pregunta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cree que ya no hay esperanza en ese matrimonio, en esa enfermedad, en ese hijo que se fue, que está en las drogas o está en lugares indebidos? ¿No cree que el Señor lo puede resucitar, lo puede rescatar y sacar de ese lugar? Así como el Señor lo hizo con Lázaro, también lo podrá hacer con su hijo, también lo podrá hacer con su esposo, también lo podrá hacer con su esposa, también lo podrá hacer con su familia, también lo podrá hacer con ese familiar que usted hace mucho tiempo no ve, pero que el Señor lo puede traer totalmente cambiado y transformado. También ese hijo que se metió y se sumergió en las drogas, pero que ya no está en su casa, no está en la familia y está por allá metido en el vicio o en el alcohol, pero el Señor lo puede resucitar, el Señor lo puede traer, puede hacer un cambio sobrenatural. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria
gloria de Dios, es lo que el Señor hoy está respondiendo a tu respuesta, está respondiendo a tu llamado, está respondiendo a esa incógnita que tú tienes hace mucho tiempo. Y el Señor hoy te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, Marta, el Señor te dice hoy que el Señor va a resucitar lo que había muerto en tu vida, lo que no tenía respuesta, lo que no tenía esperanza, lo que el médico había dicho: hasta aquí llegamos, hasta aquí llega, no hay avance, no hay ciencia, no hay medicina. Pero hoy el Señor te dice que te resucitará, que aún de los muertos te sacará, de lo que el médico ha dicho que ya ese diagnóstico es para muerte. Pero hoy el Señor habla que el diagnóstico es de resurrección, es de vida, y de vida en abundancia. Le damos las gracias al Señor por la resurrección, por haber resucitado al tercer día, porque gracias a Él estamos llenos de vida y vida en abundancia. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que el Señor resucite a los que están muertos y muertos en vida, a los que andan muertos en el pecado, en la inmoralidad, en el oprobio, en la inseguridad, en el temor, en las deudas, en el fracaso, en el engaño, en la traición. Le clamo y le pido al Señor Jesucristo que los resucite y los saque a su luz admirable, que los lleve a su vida en abundancia en Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias por esta hermosa y maravillosa palabra. Hoy oramos, Señor, por los sueños, las metas, los objetivos, los proyectos de cada familia, aún proyectos, metas que habían muerto hace mucho tiempo, que tú los puedes resucitar para este tiempo, porque es en este tiempo, así como tú resucitaste a Lázaro en tu tiempo, así lo resucitarás a ellos en este tiempo. Te damos la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias, Padre, por resucitarnos. Gracias por traernos. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias al Señor por esta maravillosa, hermosa palabra. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra de la ofrenda. Hoy el Señor le tiene una palabra a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, pero hoy el Señor le trae esta palabra y lo va a resucitar, porque es un hombre que lleva muchos años sumergido, metido en ese pecado, pero hoy el Señor le tiene esa palabra de respuesta. Si me hablan en esa prédica, si me hablan en este canal, si me hablan en esta iglesia, entenderé que es Dios, y hoy Dios te trae la respuesta. Es un hombre que está esperando la respuesta, y hoy el Señor lo va a resucitar de esa situación que estaba viviendo hace muchos años, y hoy le da la respuesta. Hoy Dios va a usar a una maravillosa profeta, una mujer de Dios, y le va a dar esa palabra que ya el Señor le dio a ella, y la recibirá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra de la ofrenda.